que tiene diferentes perspectivas sobre la justicia, sobre los desafíos a la justicia a partir de los acuerdos de paz, en una coyuntura política social de crisis política, en una situación de efervescencia social, en una situación electoral, en medio de campañas políticas. Y me parece muy importante que la Fundación Esquipulas haya tomado este tema como una base de lo que frente a la sociedad, frente a los desafíos y sobre todo frente a una ciudadanía que intenta encontrar cauces a una indignación ciudadana, a la falta de liderazgos políticos adecuados y a la falta de reformas y la aprobación de las reformas que requiere el país en los diferentes temas a los cuales el país afronta. Es así que el día de hoy vamos a hacer este foro. Pretendemos tener una metodología participativa. La estructura del foro está diseñado de tal manera de dar primero un marco conceptual en el cual el licenciado Fuentes de Starac nos ha hecho una propuesta, una ponencia sobre los desafíos a la justicia. Posteriormente, Helen Mack nos dará los comentarios y su perspectiva sobre la situación y los desafíos a la justicia y posteriormente moderaremos un conversatorio con 4 partidos políticos que se inscribieron a este foro debate para escuchar sus perspectivas, sus propuestas y sobre todo las inquietudes de ustedes, los participantes, sobre cuál es la perspectiva en la referencia de la justicia frente a el inminente proceso electoral. Yo creo que justamente hablar de estos temas de fondo, con calidad, teniendo los expertos que tenemos, las instituciones, saludo la presencia de la Oficina del Alto Comisionado, de Alberto Brunori, de Iván Velázquez de la CICIG, de nuestra querida María de ONU Mujeres y el resto. Valerie, nos asombraste hoy con esa maravillosa propuesta, de verdad, nos llenaste de muchas luces sobre lo que hoy pretendemos en este espacio poner en contexto y poner en debate y en discusión. Creo que es el debate de las ideas, el debate de las reflexiones, escuchar, ¿verdad?, a los diferentes partidos y, sobre todo, tener una perspectiva como nación de que este país debe cambiar. Yo creo que no hay cosa más clara de lo dicho, que el país tiene que cambiar y el hacia dónde debe cambiar, cuáles son las rutas, cuáles son los temas, cuáles son los contenidos que van a conformar ese cambio, es el desafío que tenemos enfrente. Y en el tema de justicia, yo siempre hablo de justicia igual a impunidad, por eso, Iván, gracias también por lo hecho por Guatemala. Porque no hay democracia sin justicia y no hay democracia si no se derrota la impunidad. Así es que de verdad este es un esfuerzo interinstitucional, es un esfuerzo de las organizaciones, es un esfuerzo por ir transformando este país. Sabemos que no será fácil, nunca ha sido fácil, y también sabemos
que solo la sociedad, solo las instituciones que conforman esta sociedad harán posible ese cambio. Así es que ese es el espíritu que tiene este foro y para dar inicio quisiera darle la palabra a Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado, para las palabras de bienvenida. Alberto. Y a nombre del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, es para mí un gusto darle la bienvenida a esta mesa sobre las reformas pendientes al sector justicia. Quisiéramos todos los colegas de Naciones Unidas, agradecer a la Fundación Esquipulas por permitirnos organizar este foro conjuntamente con el Sistema de las Naciones Unidas, donde tendremos la oportunidad de discutir con los representantes de los partidos políticos algunas de las propuestas vinculadas a los temas más apremiantes del país. Los procesos de selección y nombramiento de altas autoridades judiciales que tuvieron lugar en 2014, así como a inicio de este año, confirmaron la necesidad de realizar un análisis profundo no solo sobre estos procesos, sino también sobre el funcionamiento de las instituciones para remediar las deficiencias, tales como los endebles sistemas de la carrera profesional. A partir de abril de este año salieron a la luz pública diversas investigaciones por corrupción realizadas por el Ministerio Público con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que pusieron en evidencia a funcionarios públicos, incluyendo a operadores de justicia. Como resultado de ello, la sociedad salió a las calles con una lista de petitorios, incluyendo la necesidad de contar con un sistema de justicia probo y competente. En respuesta a esta demanda social, se retomaron varias iniciativas de reforma al marco jurídico, incluyendo la ley de la carrera judicial, la ley del organismo judicial, así como la ley orgánica del Ministerio Público. Este proceso abrió la posibilidad de llevar a cabo un fortalecimiento del sistema de justicia, particularmente en el ámbito de la carrera profesional, con reformas legislativas e instituciones encaminadas a garantizar una justicia independiente e imparcial. Sin embargo, estas transformaciones, estas legislaciones pendientes se encuentran en el Congreso y nosotros estamos hoy haciendo un llamado para que estas reformas puedan entrar, ser discutidas y aprobadas en el Congreso para fortalecer la independencia judicial. Y hoy aquí redoblamos la apuesta, es decir, hoy hablamos aquí de la necesidad de una reforma constitucional en materia de justicia. No nos quedamos conformes con la demanda de que se apruebe la ley, sino que quisiéramos plantear una discusión más amplia sobre la necesidad de las reformas constitucionales. Es por esto que la mesa del día de hoy plantea estas cuestiones. ¿Cuáles son las reformas pendientes? ¿Por qué no limitarnos a reformas de legislación ordinaria? Entonces esperamos que las ponencias del doctor Mario Fuentes de Starac, con los aportes de Helen Mack y de Sandino Asturias, nos puedan dar algunas orientaciones sobre el contenido de estas reformas y de cómo llevarlas a cabo, con el fin de dar cumplimiento a la letra y espíritu de los acuerdos de paz, sin dejar de lado las acciones aprendidas a casi 20 años de su firma. Muchísimas gracias. Ahora comentará la propuesta y su propia perspectiva Helen Mack-Chang, presidenta de la Fundación Mirna Mack, una histórica luchadora en la búsqueda de la justicia, fundamentalmente por el asesinato de su hermana Mirna Mack, y gracias a eso es un referente para el país en la lucha contra la impunidad. Entonces, dejamos
a Helen Mack. Pensaríamos unos 10 minutos para cerrar esta primera parte de la presentación. ¿Cuánto tiempo tengo? Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, bien, como dijera Sandino, me ha tocado ser sujeto, testigo y actor en todo lo que ha sido el tema de justicia, pues por circunstancias desafortunadas que fue el asesinato de mi hermana. Pero tal como nos lo expusiera hoy la representante de Naciones Unidas, Valerie Julián, nos puso una serie de retos que hemos estado teniendo y cómo Guatemala sigue rezagada, pero yo diría que no de 30 años, sino que de mucho más. Y lo digo por eso mismo de haber sido un actor que empezamos y cómo Guatemala ha ido perdiendo cada vez oportunidades para ir transformando lo que en este caso nos ocupa al día de hoy, el sistema de justicia. Tuvimos la oportunidad en esa transición democrática y en ese contexto es que asesinan a mi hermana, precisamente en el contexto de los acuerdos de Esquipulas II y la resistencia de querer dejar un sistema que se veía que ya era momento de cambiar. Vino la democracia, se dieron estos cambios a los cuales hoy se estaba refiriendo el licenciado Fuentes de Starac, se crearon nuevas instituciones, especialmente en el sector justicia, como lo fue la Corte de Constitucionalidad, pero muy importante también la Procuraduría de Derechos Humanos, quienes supuestamente debe de velar igualmente por nuestros derechos difusos. Se creó la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral, pero también precisamente porque han fallado algunas cosas, de repente también surgió el INASIF, también como una institución importante en todo lo que fue la discusión de las pruebas y de las evidencias, la importancia de un INASIF y que también igualmente fuera independiente. Se estuvieron discutiendo todo el tema de lo que fue el sistema penitenciario, y lo estoy hablando desde 1984, que lo enmarcaba Valerie, pero luego hubo crisis, la primera crisis después, 10 años después, el autogolpe de Serrano, y ahí se volvieron a aprovechar a hacer nuevas reformas, que son reformas de forma, pero no de fondo, y yo diría que incluso jugaron en contra de lo que es hoy el sistema de justicia, como fueron las comisiones de postulación. No porque hubiese una mala fe, sino que simple y sencillamente cómo se fueron tergiversando y desnaturalizando la ley. Yo siempre he dicho, Guatemala muchas veces no tiene problemas de leyes, sino de cómo se implementan y cómo se interpretan. De esa cuenta, seguimos, bueno, voy a sacar la ponencia del licenciado Fuentes. Seguíamos hablando con la ley de carrera, que el consejo a la carrera sigue siendo clave, y en el tema disciplinario, precisamente las faltas éticas deben de estar incluidas, y debe de incluirse la inhabilitación. Cuando la Fundación presentó la importancia de que cualquier operador de justicia que incurra en una falta debe de ser inhabilitado del sector justicia, en la misma Corte, como en el mismo Congreso, esa propuesta fue rechazada in limine. En la medida que los funcionarios públicos no tengan la inhabilitación y la sanción moral de no volver, seguirá reproduciéndose el sistema de corrupción. Y en esa medida podemos hacer formas, cambiar muchas formas, pero si no recuperamos los valores éticos de los operadores de justicia, la justicia nunca va a ser una realidad, porque el crimen organizado, la impunidad se basan precisamente en la corrupción y en la obstrucción de justicia, que es la interpretación, y hoy lo vemos, seguimos viéndolo como lo vi en los 80s, lo sigo viendo al día de hoy en su interpretación de quererla hacer exegética y no de querer darle el espíritu y la interpretación a la ley, que son faltas éticas. Y hoy vemos cómo, por ejemplo, a la presidenta Bachelet, por información de uso privilegiado de su hijo, su popularidad se le vino al 26% para abajo.
¿Cómo fue posible caerle a Wall Street? Por la información privilegiada. Aquí es todo lo contrario. Yo necesito estar cerca del poder para poder aprovecharme del poder. Y todas las normas éticas igualmente siguen haciendo que exista esta impunidad y la tergiversación de la ley, y lo que hace posible que las reformas al sector justicia no sigan siendo, dijéramos, una realidad. Luego, en cuanto al tema de del Ministerio Público, ese es otro tema que sigue siendo un pendiente. Por ejemplo, todo el tema de la ley de carrera del Ministerio Público. El famoso consejo y los sindicatos, ya hemos visto que también los sindicatos se han apartado de su razón de ser y de su naturaleza como sindicato para convertirse en un foco de corrupción. Cualquier cosa que negocien los sindicatos, también se ven favorecidos los altos funcionarios. Y eso hace lo que después, hace lesivo los pactos colectivos, que el sindicalismo, y yo estoy a favor del sindicalismo, es muy importante, pero también no pueden convertirse en un foco de corrupción. Los principales, uno de los grandes enemigos de las reformas al sector justicia han sido el mismo sindicato del organismo judicial. En cuanto al presupuesto del organismo judicial, tiene solamente asignado el 2%, mientras el deporte en Guatemala, la CDAG, tiene el 4%. Eso ya solamente dice cuál es la prioridad en la que el sector justicia tiene a los empleados, dijéramos, a los gobernantes. Entonces, vuelvo nuevamente a insistir que los temas pendientes del sector justicia no solamente son de hace 30 años, yo diría desde hace 50. Hoy tenemos la oportunidad, y le pido a los congresistas, y Luis Pedro, que ha estado en la lucha desde la sociedad civil, cómo el mismo Congreso ha rechazado realmente los cambios de fondo del sector justicia. Muchas gracias. Luis Pedro, Encuentro por Guatemala, sería nuestro primer disertante. Tendríamos 3 minutos para darle. Aquí. ¿Hay micrófono? ¿Hay micrófono? Tenemos muchos años de estar en paneles y coincidir con Helen, con Mario y con otros de los panelistas, y los problemas realmente siguen siendo los mismos. Yo me admiro mucho, y mi reconocimiento a cómo tiene la claridad de entender los problemas de nuestro país. ¿Y cuántos guatemaltecos realmente entienden eso? Pero yo creo que es importante que los guatemaltecos también diferencien a las bancadas dentro del Congreso de la República, porque no todos somos iguales. Nosotros hemos sido consistentes, y no solo eso, también cuando presidimos, en mi caso, la Comisión Extraordinaria de Reforma del Sector Justicia, y ahora que la preside mi colega el diputado Leonel Ira, que por cierto decirles que somos la única bancada en el Congreso de la República que no ha tenido ningún tipo de transfugismo, y hemos sido consistentes. Los que entramos son los mismos que seguimos. Aprobamos también una iniciativa de ley para pasar el Instituto de la Defensa a la víctima, que eso es importante. Hoy por hoy la víctima no tiene ningún tipo de apoyo gubernamental. Y en el tercer tema del apoyo a la seguridad preventiva, pues por supuesto que estamos de acuerdo. La prevención en cualquier tipo de política pública es más barata que la medicina. Tal vez más adelante vamos a tener oportunidad de hablar en otros temas, porque me gustaría decir que nosotros tenemos ya muchos años con Helen, por ejemplo, en lo personal, señalamos a muchos jueces en tiempo de la administración del comisionado Castresana, lo cual fue un proceso sumamente difícil. Se logró corregir unos temas en Corte Suprema de Justicia, y ahora en esta vemos que regresan algunos personajes oscuros, lo que provocó que la bancada de Encuentro por Guatemala votara en contra de las actuales autoridades de jueces y magistrados, que no todos son malos, pero por algunos malos personajes que regresaron a la administración de justicia, tuvimos que votar en contra. Y sorpresivamente se decide por las dos bancadas que ahora están altamente señaladas en temas de corrupción. Entonces, esas son las respuestas muy concretas de la bancada de Encuentro por Guatemala, y ojalá tengamos un poquito de espacio de hablar sobre el tema de reformas constitucionales, porque si bien es cierto, las iniciativas de ley de reformas a la carrera judicial y al Ministerio Público son importantes, otros temas en la Administración de Justicia también, si no tocamos los temas de reforma constitucional para realmente darle independencia al organismo judicial, aumentar los plazos de los jueces y magistrados para que tengan ellos certeza de que van a tener tranquilidad, no tener que regresar al órgano político
político cada 5 años a pedir el apoyo, eso es ridículo. Yo creo que en ningún país desarrollado en el mundo se cambia a toda la Corte Suprema de Justicia y a todos los jueces de Corte de Apelaciones cada 5 años. Gracias. Muchas gracias, buenos días. En representación del Partido Republicano Institucional PRI, a la primera pregunta con Sandino, y de hecho hemos estado trabajando como parte de la mesa de seguridad, apoyamos el mandato de CICIG, apoyamos el trabajo que el comisionado junto con su equipo ha estado realizando en este último tiempo y en este último año y resto, porque creemos que eso ha venido a traer un impacto a Guatemala, ha venido a traer un impacto a la sociedad guatemalteca y un mandato ejercido de la forma como se ha estado ejerciendo. Creo que no debiera de haber ninguna sola persona que se pueda oponer a ello. Número 2, como Partido Republicano Institucional hemos estado apoyando las diferentes reformas y las diferentes iniciativas que se han trabajado a lo interno del Congreso en la mesa de seguridad. Yo he sido parte de esa mesa, he trabajado junto con el presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, junto con Sandino y parte del equipo que ha estado inmerso en ese análisis y en ese trabajo que se ha llevado a cabo. Yo mismo soy un abogado y en su oportunidad nos tocó trabajar un poco de cerca, verificando el trabajo que las comisiones de postulación en su oportunidad hicieron, no estas recientes, sino las anteriores. Y quiero decir que dentro de las reformas que hemos tenido la oportunidad de trabajar a lo interno de la mesa de seguridad, una de las reformas muy específicas, creemos nosotros, es también aquella de la ley que regula las comisiones de postulación. ¿Y por qué estamos convencidos de eso? Porque hoy vemos cómo universidades enteras incluso se crean no necesariamente con un objetivo de brindar educación, de poder formar jóvenes, de poder formar bachilleres que recién han egresado, sino muchas veces se han formado por poder tener una facultad de derecho, por ejemplo, y tener acceso a participar en la mesa de las comisiones de postulación. Gracias. Y esto nos ha llevado de una u otra manera a generar instituciones privadas, muchas veces como son universidades, con un objetivo distinto a aquel por el cual debieran ser creadas. Y es estar participando en comisiones de postulación, por ejemplo, es estar teniendo influencia de una u otra manera con muchos sectores y varios grupos en muchos de los casos de presión para ver de qué manera poder entrar a trabajar en las comisiones de postulación, entrar a presionar, y la licenciada Mac no me dejará mentir en ese sentido. Entonces, creo que una de las reformas y que hemos estado apoyando es la de la ley que regula las comisiones de postulación. La ley orgánica del Ministerio Público es imprescindible hoy por hoy y son reformas que hoy necesariamente han de llevarse a cabo y que no tienen que pasar por un proceso de reformas constitucionales, que eso es lo mejor. Cada uno de los funcionarios que van a ser electos y van a ser escogidos en un momento dado dentro del sistema de justicia, estamos convencidos que necesariamente debe cambiarse la forma en la que ellos mismos van a ser electos y van a ser escogidos. ¿Por qué? Porque en cada una de las leyes que nosotros al día de hoy vemos, si es el Ministerio Público, si es los magistrados de salas de apelaciones y de corte de apelaciones dentro de las comisiones de postulación, las mismas comisiones de postulación, en cada una de ellas existe un elemento político para poder elegirlos y para poder darles el mandato. En cada una de ellas, esas comisiones o echan mano del organismo ejecutivo o echan mano de algunas universidades estatales que a su vez tienen vínculos políticos. Entonces no nos salvamos de eso, y esas son las reformas específicas que hay que hacer, buscando la independencia de cada una de las instituciones y sobre todo de cada uno de los organismos. Esto es lo que la bancada y en lo personal hemos estado apoyando como parte también de la Mesa de Seguridad y Justicia, y esperamos que estas reformas puedan avanzar, se puedan aprobar
y sobre todo que en estas elecciones cada uno de los guatemaltecos y guatemaltecas pueda ver la calidad de los diputados, pueda ver los diputados que están trabajando en función de temas específicos en el país, porque hoy lastimosamente grandes mayorías dentro del Congreso han impedido que podamos avanzar en este tipo de situaciones. Muchas gracias, muy buenos días. Juan José Porras, de Visión con Valores. Sí, definitivamente creo que las preguntas puntuales de Sandino esta mañana es algo que nos atañe a todos como ciudadanos, como guatemaltecos y por supuesto como políticos. Nuestra respuesta al apoyo de la CECIG está ahí, apoyamos. El comisionado Velázquez le ha impreso un carácter personal a esa comisión, lo que ha hecho una gran diferencia, y estamos en toda la línea de seguir apoyando los trabajos de la comisión. Por supuesto, al igual que otros compañeros que me acompañan esta mañana, hemos trabajado desde el primer año de esta legislatura en la Mesa de Seguridad y Justicia a través de la Comisión de Legislación, apoyando esa mesa. Aquí veo algunas caras que nos han acompañado en esas largas jornadas en discutiendo las reformas a la ley del Ministerio Público, las reformas a la ley de la carrera judicial, la cual por supuesto hemos apoyado, y ya también está firmado por parte de nosotros ese dictamen, el cual esperaríamos que lo pudiéramos plantear dentro del Pleno y que haya la voluntad política, porque se suman los votos de los que estamos acá. Creo que hoy por hoy sumamos entre todos 17 votos. Así que requerimos el compromiso político de otras bancadas que realmente vean en esta una posibilidad de hacer una diferencia. Si quisiéramos una justicia pronta y cumplida, que muchos de los ciudadanos se preguntan si realmente existe, necesitamos estas reformas, necesitamos hacer cosas diferentes, y eso implica comenzar por cambiar estas leyes y por supuesto el marco general, que es la reforma a la Constitución. Como bien decían anteriormente, necesitamos que los jueces tengan una carrera que les permita desempeñarse en un buen plazo. Por supuesto, también hay otros temas coyunturales, como por ejemplo el tema cárceles. Tenemos un montón de niños naciendo dentro de las prisiones, están siendo educados dentro de las prisiones. Tenemos que atacar ese tema también de alguna forma. Y por supuesto, el tema de las comisiones de postulación. No podemos seguir permitiendo que se sigan eligiendo jueces a través de los políticos. Tenemos que buscar un mecanismo que nos permita que los magistrados sean y los jueces sean electos de otra forma. Así que, como Visión y Valores, creemos que estas reformas y estas visiones que hemos visto las hemos contemplado dentro de nuestra propuesta legislativa, y quisiéramos, primero Dios, antes de que esta legislatura termine, poder implementarlas. Nosotros como partido desde ya ponemos a disposición nuestra voluntad y nuestros votos para poder trabajar en esta coyuntura. Muchas gracias, buenos días. Y tenemos un Congreso y un sistema de partidos cuestionado, muy cuestionado su legitimidad, sin embargo, con una oportunidad, otra oportunidad que le da la sociedad para enrumbar este país en mejores futuros y en mejores derroteros. Y yo diría que efectivamente estos 17 votos que tiene la democracia no son suficientes. Sin embargo, tiene que haber un liderazgo político que vaya transformando un sistema, un Congreso inerte, que no funciona, que no produce, que no da respuestas a la ciudadanía, y empezar a transformar esa ciudadanía más activa y poder desarrollar también procesos que nos permitan transformar el país lo más profundamente posible y en el menor tiempo posible, porque lo que vamos a estar es posponiendo la crisis a peores momentos y en peores circunstancias. Agradezco su participación y su presencia. Invito al siguiente panel, que tiene que ver con género y juventud, para que sigamos en este debate. Vendrán otros panelistas, otros compañeros, para seguir profundizando en algo que nos atañe a todos, y es algo que es responsabilidad de todos tener la participación. Así que muchísimas gracias y gracias por su presencia. TN23 le ha transmitido todo el desarrollo del primer día del 6º Foro Regional Esquipulas.